Hoy vamos a ver rápidamente, antes de que hablemos de las generalidades con las que se va a seguir considerando la materia, me gustaría, aparte de esta clase, tener un par de clases más, o 3 clasecitas más, así, aunque nos haya costado, como a mí me haya costado aparecer, pero de todo modo, en tiempos libres podemos hacerlo. Estamos viendo las estructuras reticulares, que en un esquema, en un sinóptico que les hice, habían 2 grandes grupos de estructuras: las estructuras de alma llena y las estructuras de alma hueca o alma calada, como le llama el Enrique Fries en su obra, y que es un texto que el ingeniero Solís sigue utilizándolo, y no sé si algún otro profesor. Se llaman estructuras reticulares o de alma hueca porque si practicamos una sección perpendicular a la barra, a una barra, por ejemplo, como en un tinglado, vamos a ver que las partes sólidas están separadas. Si cortamos, por ejemplo, una viga de un tinglado parabólico o curvo, cortamos uno de los arcos perpendicularmente, vamos a ver que tenemos que la sección son 4 redondos, 4 son las 4 barras que se cortan. Entonces es un sistema que, si bien las barras son continuos de alma llena, cada barrita, están separadas por vacíos, por eso se llama de alma hueca. Y los sistemas de alma llena es como que cortemos un palo de escoba o cualquier otra sección, vamos a ver que obtenemos una figura geométrica, que es la sección del corte, que es, al aplicar la herramienta de corte, es lo que queda en ambos elementos. Entonces esa es la sección de alma llena, porque tiene una sección con infinitos puntos continuos que forman, evidentemente, de alguna manera un plano. Los sistemas de alma hueca o reticulares pueden ser, al igual que los sistemas de alma llena, tridimensionales, bidimensionales, unidimensionales. Sin embargo, en el aprendizaje y enseñanza de la ingeniería, o de las materias que hacen ese camino en la ingeniería de las estructuras, se estudia básicamente las estructuras planas. Y no significa que la gran mayoría de las estructuras que podemos ver a diario, con las cuales nos podemos encontrar, son tridimensionales. La ingeniería, desde tiempos inmemoriales, ha resuelto todos los problemas tridimensionales con esquemas planos. Entonces, lo que nosotros acá estudiamos como esquemas planos no significa que estemos nosotros retrocediendo en nuestro aprendizaje o yo en la enseñanza. Son esquemas que se siguen utilizando a diario, y evidentemente que muchos se podrán resolver rápidamente a mano. La ingeniería antigua, a mano, con calculadora, no va a desaparecer nunca, y el ingeniero moderno tendrá una calculadora o una científica con la cual en obra podrá hacer verificaciones rápidamente, pero apoyándose, como les digo, en cálculos sencillos, y que son cálculos relacionados como se procedía antes. Evidentemente que con un software bidimensional o tridimensional todo se simplifica, y ustedes tienen una herramienta poderosísima en relación a la que teníamos nosotros los ingenieros antiguos. Vamos a ver entonces, continuando con los reticulados, de los cuales ya les hice una introducción, una estructura reticular sencilla, porque es el método lo que nos importa aprender, y este ejemplo que les he hecho es lo bastante preciso y simplificado como para que ustedes vean que, si bien esto es una solución gráfica, el concepto con el cual se manejó, y de hecho les digo que esto, aún siendo una solución gráfica, en muchas situaciones en la vida profesional probablemente ustedes tengan que comprar un pliego de papel manteca o mantequilla y trabajar a mano y obtener valores a mano, y pueden ser
trabajo suficiente como para resolver problemas reales. Esta estructura, compuesta por barras, tiene, si ustedes observan, se ha hecho una numeración, 1, 2, 3, 4, 5. Estos nudos, como le vamos a llamar a donde se conectan o se juntan los extremos de las barras, nudos 1, nudo 2, nudo 3, nudo 4 y nudo 5, están conectando las barras de hecho 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 2 y 5, 3 o 3, 5 o 2, 5, que es lo mismo. Entonces, en el plano, esto ha sido dibujado en una escala de longitudes. Quiere decir que lo que ustedes están viendo, de alguna manera, se lo trazó con los valores reales en una escala de longitudes de cada una de las barras y de cada posición de los puntos. Quiere decir entonces que si a ustedes les da un problema a resolver, con que le den las coordenadas del punto 1, 2, 3, 4 y 5, ustedes pueden rápidamente obtener el gráfico que tenemos acá como estructura reticular. Entre nudos denominamos barras. Entonces las estructuras reticulares tienen dos elementos fundamentalmente, los nudos y las barras. Entonces entre el nudo 1 y el nudo 2 hay un elemento lineal, sólido por supuesto, resistente, que se llama barra. Lo mismo entre 2, 3, 3, 4, 4, 5, 2, 5 y 3, 5. Al igual que como procedimos en el análisis estructural de los pórticos múltiples articulados, mi propuesta para los pórticos, para los que recuerdan, donde tenía yo un procedimiento de análisis de si las estructuras eran isostáticas y si eran estables, lo vuelvo a repetir acá y les voy a decir que son análisis muy particulares míos, pero que seguimos nosotros teniendo éxito y simplificando la solución de este tipo de estructuras. En este caso, recordando lo que vimos en pórticos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. Quiere decir que si las desarticulamos tendrán 7 por 3, 21 grados de libertad, el sistema desarticulado. Si vemos los grados de libertad que quitan en cada nudo, que son de hecho articulaciones, vemos que en el nudo 1 quita 2, en el nudo 2 quita 4, en el nudo 3 quita 4, en el nudo 4 quita 2 y en el nudo 5 quita 6. Si sumamos, obtenemos que la sumatoria de los B sub I entre paréntesis es igual a 18. 18 que versus 21 del sistema desarticulado nos da 3 grados de libertad. Entonces, esta estructura reticular, así sencilla y triangulada, como ustedes la ven, tiene 3 grados de libertad. Es entonces como si fuese una viga simplemente apoyada. De hecho, es una viga simplemente apoyada porque si ustedes se fijan, en el nudo 4 tiene un apoyo y en el nudo 1 tengo el otro apoyo. En el nudo 1 tengo un apoyo doble y en el nudo 4 tengo un apoyo simple. ¿Qué otros elementos tenemos para el análisis? Tenemos las fuerzas P1, P2 y P3. Son fuerzas que necesariamente deben actuar en los nudos para esta solución gráfica. Es decir, cualquier otro tipo de carga, si se aplicase en las barras, de alguna manera habría que trasladarla a los nudos. Es decir, todas las cargas que afectan a la estructura o solicitan a la estructura son cargas que actúan sobre sus ejes, es decir, son fuerzas axiales de compresión o de tracción. La barra, por ejemplo, la barra 2.5 va a estar sometida a una barra de tracción o compresión, pero es lo que interiormente está soportando o está absorbiendo esa barra
pese a que en el extremo hay una fuerza P sub 1 inclinada y en el otro extremo hay P sub 5. De todo el análisis realizado, se obtienen, aparte de lo que son las fuerzas externas, o debido a las fuerzas externas, se obtienen esfuerzos en barra. Y es decir, que cada una de las barras, la 2.5, la 2.1, la 1.5, etcétera, están sometidas a fuerzas axiales. Y estas fuerzas axiales, si son de un sentido ambas, forman un sistema equilibrado, como le mostré en una clase pasada, son fuerzas de tracción o son fuerzas de compresión. Quiere decir entonces que cada una de estas barras va a estar o comprimida o traccionada. Y a un valor que es lo que nos da el resultado de la aplicación del método gráfico de estructuras articulares que vamos a ver. Entonces, en primer término, si nos dan en escala esta estructura reticular y en una escala de fuerzas también manejamos nosotros, o mejor dicho, con la ubicación y dirección y sentido de las fuerzas P1, P2, P3, P1, P2 y P3, tenemos nosotros que para manejar el gráfico, la estructura reticular, tenemos que considerar la escala de longitudes. Y para manejar las fuerzas, porque este es un problema que lo resolvemos gráficamente, es una solución gráfica de operaciones con fuerza. Nos darán la escala de fuerza. Así entonces, fíjense ustedes que ¿cuáles son las fuerzas que intervienen? Es una estructura, es una viga simplemente apoyada, sin reticular, con cargas conocidas P1, P2, P3 y desconocidas la reacción 1 o la reacción A, que es lo mismo, y la reacción 4 o la reacción B, que es lo mismo. Es decir, que siempre y por costumbre le llamamos A un apoyo y B al otro. Acá habrá una congruencia entre el 1 y el A y el 4 y el B. Entonces, para que el problema sea definitivamente resuelto en forma gráfica, nosotros tenemos que las fuerzas activas que se ven en el polígono de fuerzas a la derecha, P1 más P2 más P3, ese es el polígono de fuerzas en escala de las fuerzas externas actuantes sobre la estructura. Pero debemos nosotros, para que la estructura sea una estructura equilibrada, resolver las reacciones de vínculo y quitar las reacciones de vínculo y tener un diagrama de cuerpo libre que será la estructura sometida a las fuerzas P1, P2, P3, la reacción 1 y la reacción 4. Entonces, como estamos trabajando en forma gráfica en un 100%, ¿cómo encontramos las reacciones de vínculo? Bueno, aplicando la ley del paralelogramo, la primera operación que hacemos es, fíjense ustedes que entre P1 y P2, donde se cortan en línea de puntos las rectas de acción de la fuerza P1 y P2 que están aplicadas en la parte superior de la estructura, tenemos un punto que no le puse nombre, pero ahí, aplicando el principio del paralelogramo, fíjense ustedes que obtuvimos la resultante R12 y que medida en la escala que yo he usado es igual a 8.30, llamémosle toneladas. Si ya tenemos entonces, podemos reemplazar como sistema equivalente, en vez de P1 y P2, tenemos que la estructura está sometida a R12 y P3 como fuerzas externas. Entonces, esa R12, la recta de R12, donde se intersecta con la recta de la P3, nos da otra vez la posibilidad de descomponer esa fuerza R, mejor dicho, de determinar que la suma geométrica, la suma vectorial de R12 más P3 nos da la resultante final de las tres fuerzas externas que actúan sobre la estructura y que es la en rojo R123 y que la mido y da 490. Fíjense que abajo hay un dibujo gráfico de un polígono o un paralelogramo de fuerza, donde ahí obtenemos R123 como suma de R12 más P3.
Entonces ya esa, como hemos trabajado en el plano y con las ubicaciones de la fuerza en el mismo plano, ya nosotros tenemos que esa fuerza es la resultante de todas las fuerzas P sub I que actúan en la estructura. Entonces, para determinar las reacciones, como conocemos la dirección de la reacción del apoyo fijo, la recta de acción de R es R1, 2, 3, la prolongamos hasta cortar la recta de la reacción 4 y ese punto lo unimos con el punto 1 del apoyo fijo. Y así obtenemos las dos direcciones para, mejor dicho, la dirección faltante para la reacción 1. Y si ustedes se van al polígono de la derecha superiormente, tenemos entonces que ya podemos obtener que R1, 2, 3 será equilibrada con la reacción B y con la reacción A, o sea, con la reacción 1 y la reacción 4. Quiere decir que R4 más R1 más R1, 4 es igual a 0. Es lo que dice aquí en verde, polígono de fuerza sumatoria de F sub I más sumatoria de R sub I igual a 0. Luego, lo que hemos hecho, evidentemente, son operaciones previas que ustedes las manejan perfectamente para poder ya desarrollar el método gráfico o la determinación gráfica de los esfuerzos internos en una estructura reticular. ¿Cuál es el concepto básico? Que cada nudo es un sistema de fuerza concurrente. Cada nudo es un sistema de fuerzas concurrentes. Y ustedes recuerdan, la solución para que sea única en un sistema de fuerzas concurrentes a un punto es cuando existen solamente dos incógnitas. Entonces, procediendo con el método, nos vamos al nudo 1. En el nudo 1 tenemos conocida ya la reacción R1 y desconocidas las dos fuerzas o esfuerzos internos en las barras. Esa R1 deberá equilibrarse con una fuerza que llamamos 1, 2 y una fuerza que llamamos 1, 5. El equilibrio del nudo exige que R1 más R1,2 más R1,5 sea igual a 0. Eso exige el equilibrio del nudo. Entonces, fíjense que he trazado el diagrama, conozco R1, donde dice nudo 1, tengo R1 y tengo las dos direcciones en las que con las que encuentro los módulos y los sentidos de las fuerzas T1,5 y T1,2. Entonces, yo estoy en el nudo 1, el esfuerzo interno o la fuerza que llega al nudo 1 o a equilibrar el nudo 1 se llama T1,2, T1,5, fácil. Entonces, la ecuación vectorial es RA más T1,2 más T1,5 igual a 0. Entonces, ¿qué obtuvimos ya acá? Obtuvimos ese polígono cerrado de fuerza, donde tenemos que T1,2 más R1 o RA más T1,5 es igual a 0. Medimos y en la escala de fuerza más T1,2 más T1,5 es igual a 0. Ya resolvimos entonces el nudo 1. Inmediatamente esa fuerza 1,2, T1,2, la cambiamos de signo y la trasladamos al nudo de arriba, pero como T2,1. Y al nudo 5 la trasladamos como T5,1. Con sentido opuesto a los que hemos encontrado con este polígono de fuerza. Entonces, conocemos T1,5 y T1,2. Y en sentido opuesto tendremos T2,1 y T5,1. Esperamos un ratito, por favor.
T1, 5 y T1, 2. Lo he dibujado con un triangulito con el sentido que me aparece en el polígono. Le cambio ese sentido y voy a tener la T21 y voy a tener la T51. Entonces, fíjense que ya tengo resueltas las barras 1, 2 y la barra 1, 5. Fíjense que los dos triangulitos, vamos a la barra 1, 2. Tiene dos triangulitos en naranja que se dirigen hacia los nudos. Parecería ser entonces, este es el esfuerzo interno. Las dos fuerzas esas determinan el esfuerzo interno. Parecería ser que esa barra está traccionada, pero como estas son las reacciones de lo que le llega por los nudos 1 y 2, este es un esfuerzo de compresión. En vez de tracción es de compresión y le ponemos el signo menos. Lo mismo ocurre con la barra S15. Tengo los dos triangulitos, que son las dos fuerzas que actúan interiormente en la barra 1,5, y como van hacia afuera, parecería que es un esfuerzo de tracción, pero un esfuerzo de compresión. Ahí entonces terminamos el trabajo con el nudo 1. Vámonos al nudo 2. Ya en el nudo 2, ¿qué conocemos? Conocemos la fuerza T21 y la P1, exacto. T21 y P1. Entonces nos vamos al nudo 2, acá abajo, exacto. Nos vamos acá abajo y empezando por la S12, empezando por la que está haciendo un seguimiento cíclico o recorriendo cíclicamente las barras, tomamos la primera conocida y después en el sentido de las agujas del reloj las vamos sumando vectorialmente. Entonces S12, como ustedes pueden fijarse acá, S12, mejor dicho, T12, perdón, T21, mejor dicho, T21 en naranja, que esa T21 más P1 me da una fuerza que se llama auxiliar del nudo 2. ¿De acuerdo? Auxiliar del nudo 2. Entonces, ¿cómo es el equilibrio? T21 más P1 más P auxiliar del nudo 2. Pero esa es simplemente una fuerza auxiliar que solamente a efectos de la operación vectorial la estoy utilizando para formar el triángulo equilibrado. Entonces, como tengo las direcciones de las fuerzas incógnitas, que serían la 2,5 y la 2,3, fíjense que obtengo que por una suma vectorial, la P auxiliar del nudo 2 es igual vectorialmente a la T23 más la T25. Entonces, como ustedes pueden apreciar, aquí en las ecuaciones que he escrito abajo, tengo la T21 más P1 más P auxiliar del nudo 2 igual a 0. Como la P auxiliar del nudo 2 es igual o tiene un sistema equivalente a T23 más T25, esta es una operación ya distinta a la de equilibrio, es una operación de composición. Entonces reemplazo y tengo que T21 más P1 más T23 más T25 igual a 0. La suma de las fuerzas externas más las fuerzas que forman los esfuerzos internos tiene que dar 0. Como pueden ustedes apreciar, en el nudo 2. Entonces, en el nudo 2, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos la 2,3 y le ponemos el sentido. Si nos vamos allá arriba, al nudo 2, le ponemos el sentido y nos vamos a la 2,5 y le ponemos el sentido. Entonces, la 2,5 va hacia arriba en el nudo 2. Si nos vamos hasta el nudo 2, Kevin, en el nudo 2, la T2,5 va hacia arriba y la T2,3 va de derecha a izquierda. Exacto. Entonces, trasladamos, ponemos inmediatamente la T3,2, que es la del otro lado, la T3,2, la que hace el otro triangulito sobre la misma barra. Más a la derecha, andate un poquito más. Ahí, pues, ahí, más acá, esa. No, la fuercita, esa fuercita. Entonces ya tengo las dos fuerzas internas que forman el esfuerzo interno en barra. Y como las dos van hacia afuera, parecería que es tracción, pero es compresión. Entonces tengo el S23. Entonces ya le voy a estar llamando, como dice a la izquierda, debajo del signo 23, dice SIJ, que el esfuerzo interno es TIJ y TJI. Las dos fuerzas internas que forman la tracción o la compresión determinan el esfuerzo interno.
Entonces fíjense que en el nudo 2 ya resolvimos, en el nudo 2 hemos resuelto la T23 y como consecuencia la T32, la T25 y como consecuencia la 52. Entonces fíjense que nos vamos al nudo. ¿Por qué en el nudo 3? Porque en el nudo 3 habían 3 barras, eran 3 incógnitas, exacto. Pero ahora ya conocemos la 3.2, la P2, que son las conocidas, y las incógnitas serían la 3.4 y la 3.5. Entonces nos vamos al nudo 3 y tenemos nuevamente, empezando por la primera conocida, que es la S2, es la T32. Fíjense que está con el sentido ya cambiado a la que conocimos, la T32, más la P2, me da la recta auxiliar del nudo 3. La P auxiliar del nudo 3. Aquí está. P auxiliar del nudo 3. En el triángulo que dice, ahí está. Y como hay dos incógnitas, esta P auxiliar del nudo 3 la descomponemos en la T35 y en la T34. Ahí está. Entonces, la ecuación vectorial T32 más P2 más P auxiliar del nudo 3 igual a 0. Pero como la P auxiliar del nudo 3 es T35 más T34, tenemos la última ecuación T32 más P2 más T35 más T igual a 0. Entonces, cada ecuación nula es la suma de las fuerzas externas más las fuerzas internas. Entonces, fíjense, cada nudo simplemente es una operación de equilibrar gráficamente el nudo. Y si hay solamente dos incógnitas, pues las operaciones son absolutamente sencillas de realizar. Es simplemente aplicar el principio del paralelogramo. Como ya resolvimos el nudo 3, este nos permite conocer la 3.5, la T35 y la T34. Y inmediatamente la T43 y la T53. Entonces aquí nosotros tenemos que en el nudo 5 ya tenemos apenas una incógnita. Y si nos vamos al nudo 4, también tenemos una incógnita, fíjense, porque ya conocemos la T34 que da de vuelta es 343. Entonces nos vamos al nudo 4. ¿Y qué tenemos en el nudo 4? ¿Qué fuerzas tenemos en el nudo 4? Conocemos la T34, mejor dicho, la 4.3, mejor dicho, la conocemos, y conocemos la R4 o la reacción. Entonces, la reacción que está primero que la T34, la reacción más la T34, para que haya equilibrio solamente nos queda la T45. Ya aquí no hay una auxiliar porque directamente cierra. Y con eso hemos conocido también la T45, que cruzándola con sentido opuesto al frente nos da la T54. Entonces, fíjense que ya tengo el esfuerzo T34, o mejor dicho, S34 y el esfuerzo S45 y el esfuerzo S35. Tengo todos los esfuerzos. He medido y les he puesto, si ustedes ven en cada triangulito, T345, 2.1, T43, no, a la derecha, en el nudo 4. En el nudo 4. 4.1, 2.1, en el nudo 3 le he puesto, no lo medí, en el nudo 2 le puse 4.65 y no sé qué, 1.40, y en el nudo 1, bueno, entonces le puse los valores 1.6, ya. Entonces fíjense que este procedimiento es un procedimiento muy, muy simple, muy lógico. Se trata de volver a isostática 1 y equilibrar o descomponer fuerza. Simplemente es eso, equilibrar o descomponer fuerza. Cada nudo, para que la estructura tenga equilibrio, cada nudo tiene que estar en equilibrio. Entonces nos valemos de esa situación. Los nudos que tienen dos incógnitas serán posibles de resolver. Y al resolver las incógnitas de un nudo, simultáneamente estamos resolviendo la incógnita de cada nudo que queda enfrente del nudo que se está trabajando. Bueno, como no hay preguntas acá, no hay más que agregar, a menos que alguno de ustedes quiera hacer una consulta. Ahora, fíjense que esta es una estructura. Esto es importante señalar. Como una estructura de pocas barras,
la solución puede ser muy rápida. Sí, pero si esta estructura se le aumenta 5, 10, 15, 20 barras, probablemente este método sea engorroso. Es muy fácil, se lo puede resolver, pero es este el sistema probablemente para estructuras reticulares que tengan una cantidad no tan grande de barras. Otra cosa que es importante. Aquí, al determinar en el nudo 1 la 1,5 y la 1,2, lo he hecho a escala y este polígono de fuerza con escala de fuerza. Pero ya en el nudo 2 vuelvo a dibujar la que era T1,2, la dibujo como T2,1. Entonces ya ahí estoy dibujando la T1,2 o T2,1 dos veces. Entonces quiere decir que al acarrearla con paralelas y medir, esta T2,1 acá puede estar un poquito no tan paralela o un poquito más corta o más larga, y ya estamos acarreando un error gráfico. De igual manera ocurre cuando vamos al nudo 2 y estamos utilizando la 2,1, que la trasladamos como 1,2. Bueno, y esa es una consecuencia de que este procedimiento se va resolviendo nudo a nudo. Siempre se van a dibujar, a veces una, pero la mayoría de las veces dos veces las fuerzas que están dibujándose en los polígonos equilibrados de fuerza. Este método, para evitar esta duplicidad en el dibujo de cada una de las fuerzas, condujo a Cremona a crear un solo polígono. Es decir, todos estos poligonitos que ustedes ven que yo he hecho, nudo 1, nudo 2, nudo 3, nudo 4, Cremona, con una solución muy ingeniosa, con un solo polígono, resuelve todos estos esfuerzos y no hay errores acarreados cuando se traslada una fuerza paralelamente para crear otro polígono de fuerza. Entonces, ese es el método de Cremona, que para este mismo ejemplo se lo voy a desarrollar para la próxima clase para que ustedes vean qué bonito que es. Y más interesante aún, que un señor Bow, B-O-W, le cambió la notación al polígono Cremona, y son dibujos que parecen mudos, pero son muy interesantes y que ustedes pueden ver en cualquier libro, donde ya no se colocan lo que yo he puesto, las flechitas y los nombres, son polígonos o dibujos que parecen mudos, pero que ahí se puede leer exactamente todos los esfuerzos que están como esfuerzos internos en cada barra. Eso lo veremos como Cremona y Bow, y pasemos a la segunda lámina. Eso. Bueno, como consecuencia del método numérico, como en consecuencia del método gráfico, y con el mismo concepto trasladado, pero en número, cada nudo es un sistema de fuerzas concurrentes. Clase número 2, clase número 5, clase número 10 de isostática 1. Entonces, si nos vamos al nudo 1, tenemos que resolver nudo por nudo, igual que el método gráfico, resolver nudo por nudo, pero ya no gráficamente, sino numéricamente. Entonces, en el nudo 1, ¿qué incógnitas tenemos y qué conocemos? Conocemos la R1. Y al conocer la R1 referida a un sistema ortogonal de fuerzas, no le he puesto ni X, ni Y, ni Z, ni positivo, ni negativo, ni nada. Eso, cada uno de los que tuvo isostática 1 tuvo un profesor diferente y unos tomaron el eje X para la derecha y el eje Y para abajo, o Z o X, no importa. Entonces yo simplemente he puesto un sistema ortogonal donde se va a resolver las incógnitas que no conocemos, que son las fuerzas 1 y la fuerza 1,5, conociendo la fuerza R1 y conociendo qué conocemos. Entonces fíjense que yo acá he hecho un dibujo
de probablemente ese nudo donde está R1 con su argumento. Entonces, argumento es el ángulo que forma con el eje que ha sido definido como arranque para considerar esos argumentos o ángulos que forma. Y aquí está perfectamente conocido que el argumento de la fuerza de la reacción R1 es S. Y con ese ángulo y esa abertura con respecto al eje horizontal. Y conocemos el módulo de R1. Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos las dos ecuaciones de equilibrio en un sistema de fuerzas concurrentes a un punto. Y acá tenemos la ecuación RA, que es el módulo que conocemos por el argumento, por el coseno de phi sub A, más P12 coseno de phi 12. Aquí, aquí conocemos el argumento, pero tampoco sabemos si es positivo, si, mejor dicho, si es lo que se ha dibujado acá o cómo es exactamente. Lo que conocemos nosotros es ese coseno de phi, conocemos phi 12 o phi 12 más 180. ¿Me entienden? Lo mismo con el phi 15, el phi 15 o phi 15 más 180, pero eso ya ustedes lo han resuelto en isostática 1. Yo le he puesto encima de P12 y P15 una I, que es la incógnita. Entonces, fíjense que he planteado dos ecuaciones en las que en ambas ecuaciones la incógnita es P12. Entonces, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas en un sistema homogéneo que tiene solución única. Entonces, al resolver, y aquí otra vez ya se vuelve esto una cuestión lógica y de una secuencia como cuando resolvíamos los nuditos en el método gráfico, nos vamos, habiendo resueltas las incógnitas P12 y P15, ya no podemos ir a un nudo donde P12 y su argumento sea ya no incógnita y el P15 y su argumento ya no sean incógnitas. Entonces fíjense ustedes que ya pasaríamos de igual manera al nudo 2, donde conocemos P1 con su argumento y su módulo, y ya conocemos T21 con su argumento y su módulo, y tenemos que resolver T25 y T23. Eso es entonces, no vale la pena hacer lo que hicimos con el método gráfico, porque aquí ya tendríamos que resolver numéricamente. Tenemos ustedes, con lo que tienen, ustedes podrían, si quieren, hacer un ejercicio numérico, que Kevin les haga un ejercicio numérico para que quede como consecuencia. Eso es todo en cuanto al método. Estos podríamos llamarle métodos generales gráficos y numéricos. Fíjense ustedes que esto es simplemente una aplicación de un concepto, un manejo de ecuaciones numéricas que ya ustedes han utilizado sobradamente. Y por otro lado, el método gráfico, bueno, es evidentemente una secuencia o consecuencia de operar vectorialmente con fuerza, como se lo ha hecho con sobreabundancia en isostática 1. Listo, Kevin. Como clase podemos parar.